Ahora vamos a ver los mecanismos de defensa. Entonces, mecanismos de defensa son mecanismos inconscientes que tenemos para enfrentarnos a una situación, digamos una situación incómoda. Y esto tiene que durar por menos de un año. O sea cuál es el mecanismo de defensa, podemos tener el mecanismo de defensa para una situación específica y ese mecanismo de defensa puede durar una semana, un día, un mes, 2 meses, pero si dura más de un año, eso ya no es mecanismo de defensa, eso ya es patológico. Entonces tiene que ser inconsciente, o sea, no nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo un mecanismo de defensa en el momento en el que lo estamos haciendo y tiene que durar menos de un año, si no ya es patológico. Ahora los vamos a dividir en mecanismos de defensa inmaduros y mecanismos de defensa maduros. Entonces, primero, rápidamente mencionamos los inmaduros. Entonces, inmaduros son el acting out, que esto es actuando, hasta el final los definimos. Primero ponemos un esquema general. Entonces, acting out. Luego está denial. Denial, que es negación. Luego está desplazamiento. Luego está disociación. Luego está fijación. Introyección. Idealización. Intelectualización. Luego tenemos proyección. Luego tenemos agresión pasiva. Luego tenemos regresión. Formación reactiva. Racionalización. Luego tenemos, aquí nada más se contrastará regresión con supresión, pero supresión es de las maduras, entonces esa todavía no la ponemos. Y tenemos altruismo, humor, sublimación y supresión como maduras. Entonces, inmaduras son todas estas, maduras son estas. Vamos a definir cada una. Entonces, acting out. Esto es cuando el paciente está utilizando, digamos, acciones en lugar de emociones. Por ejemplo, digamos que está un niño y está enojado con sus padres porque, por ejemplo, no lo dejan salir a jugar. Entonces, en lugar de estarles mostrando el enojo a sus padres, por ejemplo, empieza a pegar en la pared o empieza a lanzar almohadas o cosas así, en donde está combatiendo una emoción, que es el estar enojado, con una acción. Entonces, en lugar de mostrar emociones, está haciendo una acción. O, por ejemplo, digamos, el paciente está triste porque los padres no han regresado de un viaje y el paciente o el niño ya los está extrañando. Entonces el paciente se empieza a aventar almohadas, empieza a pegarle a los muebles, en donde está otra vez combatiendo la situación en la que se encuentra con una acción en lugar de una emoción, que en este caso es la tristeza porque no han regresado los padres del viaje. Eso es acting out. Luego, negación. Eso es cuando el paciente niega una situación. Esto puede ser, por ejemplo, el paciente, digamos, es un paciente que ya tiene una enfermedad que no tiene cura, puede ser, por ejemplo, un cáncer. Le dicen que tiene cáncer y, digamos, el paciente solo ha tenido pérdida de peso y fatiga, no tiene otro síntoma. Le dicen al paciente que tiene cáncer y el paciente niega que tiene cáncer. Entonces dice, no, seguramente la pérdida de peso es porque ahorita ha estado comiendo menos, porque tiene una boda en 2 meses y entonces quiere estar delgado. Entonces puede decir que es por eso, puede decir que la fatiga es porque ha tenido insomnio o porque está ejercitando más o así. El paciente está negando algo que es cierto. Y obviamente aquí cuando el paciente está negando la cosa, no está diciendo, voy a hacer un mecanismo de defensa. No, o sea, hace el mecanismo de defensa y no se da cuenta de que lo está haciendo. Y ya hasta que el paciente acepta, en este caso, que tiene cáncer, ya es cuando no está usando el mecanismo de defensa. Pero si se la pasa un año negando que tiene cáncer, eso ya no es mecanismo de defensa, eso ya es patológico. Pero entonces, así, denial,
o sea, negación, es cuando el paciente niega una que otra cosa. Puede ser, niega que tiene la enfermedad, o niega que tiene, por ejemplo, algún problema social. Por ejemplo, si es un paciente que tiene problemas de alcohol y los familiares se lo están diciendo, una cosa es que el paciente lo niegue nada más para evitar hacerlo, pero reconoce que sí tiene el problema, y la otra es que no reconozca que tiene el problema, y eso es negación, cuando no reconoce que tiene el problema. Desplazamiento es cuando el paciente tiene una emoción hacia un objeto, o digamos hacia una persona, y se lo traduce a otra persona. Eso pasa mucho cuando las personas están enojadas. Por ejemplo, digamos está un empleado, está su jefe, y el jefe regañó al empleado. Entonces el empleado está enojado, pero pues no se va a pelear con su jefe. Entonces llega a su casa y el empleado se enoja con su esposa. Y no porque su esposa haya hecho algo mal en el momento, puede ser que sí, pero lo que está disparando o lo que está haciendo que el paciente ahorita esté enojando con su esposa es que se enojó con su jefe, pero no se puede enojar con su jefe porque lo van a despedir. Entonces no se atreve a enojarse con su jefe, y entonces se desplaza enojándose con su esposa, o se desplaza enojándose con su hijo porque dejó la puerta abierta y se metió el perro, o una cosa así. Entonces, desplazamiento es una emoción que va dirigida a una persona o a un objeto, se traduce, o se traslada o se desplaza hacia otra persona, como puede ser eso del enojo. La otra es la disociación, que esto es cuando el paciente tiene cambios temporales, digamos bruscos, de súbito, en comportamiento motor, en nivel de conciencia y en memoria, que es generalmente cuando el paciente entró en una situación bastante estresante, como puede ser que el paciente estuvo viendo un traumatismo severo. Por ejemplo, el paciente vio un choque automovilístico entre dos coches y las personas quedaron bastante lesionadas, y el paciente no se detuvo a ayudar a las personas. Y entonces en el momento cuando se volvió a encontrar, por ejemplo, con esas personas por casualidad, en el momento el paciente entra en un estado de disociación, en donde tiene un cambio temporal brusco en el comportamiento. Por ejemplo, no se va a acordar, o como trata de reprimir, que esto ya también entra en otro mecanismo de defensa, pero trata de reprimirse, de olvidarse de lo que pasó. Entonces está haciendo una disociación, trata de no acordarse de ese evento bastante traumático, bastante perturbador, por ejemplo. O también sucede mucho durante un abuso sexual, en el paciente, si tuvo un abuso sexual y luego por alguna razón se vuelve a enfrentar a esa persona, el paciente va a entrar o puede entrar en disociación, que es no se acuerda del evento o está como disociada de las emociones que tuvo durante el abuso sexual. La otra es la fijación, que esto es cuando el paciente o la persona hace un acto de, digamos, es inmaduro porque es cuando el paciente es más chico. Por ejemplo, si es un attending physician, un doctor, que por ejemplo estaba corriendo para hacer una cirugía, o sea, estaba llegando tarde, ya el anestesiólogo y todos estaban tarde y ya estaba programada la cita, el médico se puede enojar. Y una cosa es pues nada más como que se enoje y trate de apurarse para lavarse las manos y todo eso, sin estar corriendo durante la cirugía. Pero otra cosa es que empieza a hacer como trantums, que son como dramas. O sea, ya que se empieza como a quejar, que esto ya es más como actitud de niños. Esto es fijación, y esto es de forma temporal. Entonces una cosa es que nada más el attending physician, el doctor, como se enoje y pues sigue haciendo lo que tiene que hacer, y la otra es ya empieza a hacer como mucho show alrededor, como mucho drama, trantums, como drama, como berrinche, y de forma temporal, o sea, nada más pues mientras está en todo eso de la cirugía. Esta es fijación, por ejemplo. Y esta hay que contrastarla con regresión, pero ahorita vemos eso. Entonces, introyección, esto es cuando estamos introyectando o cuando estamos adquiriendo personalidades de personas que tenemos como figura totémica. Figura totémica es básicamente las figuras o las personas que admiramos, sea cual sea la causa. Y entre ellos está, por ejemplo, puede ser como figura totémica, podemos tener a un médico que se nos hace bastante importante, que sabe mucho. Entonces vamos a tratar de introyectar
cosas de ese médico, o sea, tratamos de hacer cosas que son características de ese médico, por ejemplo. O muchas veces pasa con los niños, introyectan conductas de los padres, o sea, van adquiriendo cosas que son características de los padres, eso es introyección. Por ejemplo, si, o no nada más tiene que ser con un doctor, puede ser si por ejemplo a una persona tiene un cantante que es su cantante favorito y el cantante siempre, por ejemplo, usa una playera azul. Entonces el paciente o la persona a la que le gusta mucho ese cantante o que admira ese cantante se va a empezar a poner playeras azules. Entonces está introyectando una característica de la persona que admira. Puede ser un cantante, puede ser un doctor, puede ser la persona que sea, pero es una persona que tiene como figura totémica. Eso es introyección. Idealización. Eso es cuando el paciente solo ve la parte buena de las personas y no ve la parte mala. Entonces, por ejemplo, puede ser que está un doctor, hizo una cirugía del lado correcto, pero por ejemplo tuvimos un mínimo sangrado. Y entonces el paciente puede decir, nada más está felicitando al doctor y nada más está viendo la parte buena, que es que hizo la cirugía, pero no está pensando en la parte mala, que fue que tuvimos accidentalmente una hemorragia. Entonces es nada más ver la parte buena y no la parte mala. Puede ser hacia un doctor o puede ser, por ejemplo, hacia los amigos. Tenemos un paciente, tiene muchos amigos y nada más está viendo la parte buena de los amigos, pero no está viendo la parte mala. Entonces esto es idealización. Está viendo como nada más la parte ideal. Intelectualización. Este es cuando el paciente, otra vez de forma inconsciente, se pone como bastante inteligente. Esto es generalmente cuando el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad no curable, como puede ser cáncer. En lugar de que el paciente todo el tiempo está pensando que tiene cáncer y que ya nada más tiene como 6 a 1 año de expectativa de vida, lo que hace el paciente es empieza a hacer intelectualización, que es empieza a dar como muchos datos. Por ejemplo, se pone a buscar en Google datos de la enfermedad que tiene, o por ejemplo empieza a buscar la patofisiología, que es como el paciente está siendo inteligente, así haciendo como mucho show de la patología que tiene, pero no per se pensando en la gravedad de la enfermedad, sino en cosas alrededor, como por ejemplo puede ser que ahora a los familiares, en lugar de estarles diciendo como que tiene cáncer y que ahora qué van a hacer, empieza a decir la patofisiología del cáncer. Y así es como el paciente se está enfrentando a una situación incómoda, que es el tener cáncer, y lo hace con intelectualización. Entonces aquí el paciente está haciendo como cosas, entre comillas, inteligentes, como es buscar mucha información sobre la patología, o estar tratando de explicarle a los familiares lo que ya aprendió de la patología que tiene, por ejemplo. Proyección. Esto es cuando el paciente tiene un sentimiento y se lo está proyectando a otra persona. Clásicamente, por ejemplo, si una persona tiene frío, puede ser que en lugar de que diga tengo frío, le dice a la otra persona como, oye, parece que tienes frío, en donde su sentimiento se lo está proyectando a otra persona. Y pues esto es bastante clásica y no tiene ningún problema. Pero puede ser, por ejemplo, puede ser que la persona tiene paranoia, que esto lo vamos a ver más cuando veamos cambios en la personalidad. Pero si la persona tiene paranoia, puede ser que en lugar de expresar que ella tiene paranoia, le dice a la otra persona que la persona es muy paranoica. Entonces está la persona A, está la persona B. A tiene paranoia y en lugar de estarse manifestando como que A tiene paranoia, entonces se manifiesta como le dice a B que B parece que tiene paranoia, pero lo que está diciendo es que este tiene paranoia, o sea, le está proyectando sus sentimientos a la otra persona. Puede ser con paranoia, puede ser con frío, puede ser con enojo. Entonces le dice a la otra persona que parece que esa persona está enojada, pero es que el paciente per se está enojado y se lo está proyectando a la otra persona. Eso es proyección. Agresión pasiva. Agresión pasiva es cuando el paciente tiene una conducta agresiva. Bueno, no tiene una conducta, tiene un sentimiento agresivo, pero no lo está manifestando de forma, así como de forma drástica. O sea, puede ser que el paciente esté enojado con el doctor porque el doctor se atrasó, no llegó a tiempo, pero en lugar de que el paciente esté así haciendo como todo un show de que está enojado,
nada más contesta, por ejemplo, como enojado, o sea, nada más le contesta al doctor con respuestas que no tienen mayor explicación, nada más le contesta sí, no, y así, como respuestas hostiles, pero no le está haciendo todo un drama. Entonces, agresión pasiva. Es el paciente está enojado, tiene sentimientos de agresión, pero no lo está manifestando. No lo está manifestando de forma drástica. O puede ser, por ejemplo, el paciente ya lleva mucho tiempo en la sala de espera cuando le dan para llenar sus datos personales y todo eso en lo que espera al doctor. El paciente nada más no los llena. No lo llena porque está enojado con el doctor, pero no está haciendo todo un drama de que está enojado. Solo está teniendo una agresión bastante pasiva. Regresión. Este es cuando el paciente o la persona regresa a conductas cuando era niño. Que esto generalmente se da cuando es una familia, tienen un hijo y ahora tienen otro hijo. Entonces el primer hijo empieza a adoptar conductas de ser más niño. Por ejemplo, pacientes que ya tienen o niños que ya tienen como 7 años. Obviamente son pacientes que ya aprendieron a controlar la vejiga y así. Entonces ya, van al baño cuando tienen que ir al baño, pero si nace un nuevo hijo en la familia, si hay un nuevo niño, los padres van a estar más pendientes de este niño, y entonces este niño se empieza a sentir así como marginado, o que no tiene mucha atención, y entonces empieza a tener conductas de como si fuera más niño, y entonces otra vez ya no tiene control de la vejiga. Esto es de regresión, se está regresando a como cuando era más niño. Y esto dura por más tiempo, o sea, no es así temporal como era la fijación, que fue nada más como en el momento en lo que se hacía la cirugía y así. Aquí pues va a durar más tiempo. La formación reactiva, esto es cuando el paciente o la persona tiene un sentimiento y expresa o manifiesta el sentimiento totalmente opuesto. Por ejemplo, digamos que está un hombre, una mujer, y en lugar de que, por ejemplo, la mujer esté enojada con el hombre, hace el sentimiento totalmente opuesto. Entonces, no le muestra, por ejemplo, enojo, sino le muestra, por ejemplo, amor. O puede ser al revés. Puede ser que el hombre esté enamorado de la mujer y en lugar de mostrarle amor, le muestra enojo. O sea, es específicamente mostrar la acción opuesta. Es su formación reactiva. Racionalización. Esto es cuando el paciente está justificando una acción. Entonces, esto es, por ejemplo, si está un empleado y su voz, su jefe, le está diciendo que hizo una cosa incorrecta o que se equivocó en algo. Una cosa es que la persona sepa que lo hizo mal y nada más trate de negarlo para que no lo vayan a regañar. Pero otra cosa es que esté negando el que hizo la cosa. Eso es negación. Denial. Pero otra cosa es que nada más esté justificando y diga, no, sí lo hizo bien porque tenía que ir de tal forma, o sí lo hizo bien por tal o cual cosa. En donde ni está negando que hizo la cosa que hizo y nada más está como justificando la cosa que hizo. También puede ser, por ejemplo, si el paciente pierde el trabajo, en lugar de decir sí, que se descuidó y que por eso perdió el trabajo, va a decir sí, que nada más por un mínimo error, que su jefe ya lo quiso despedir y que aparte que su trabajo no valía nada. Entonces nada más como está justificando el acto que per se estuvo mal. Es su justificación o racionalización. El otro que me faltó poner aquí es el splitting. Splitting, que esto es como separación, que es cuando el paciente o la persona ve o todo bueno o todo malo. O sea, todo de un lado o todo del otro, pero no mezclado. O sea, por ejemplo, puede decir que todos los doctores son súper buenos y todas las enfermeras son súper malas. Así no va a decir, unos doctores son buenos, otros doctores son malos, unas enfermeras son buenas, otras enfermeras son malas. No es o todo bueno o todo malo, todo de un lado o todo del otro lado. Es splitting y eso es característico del trastorno de personalidad tipo B, que lo vamos a ver después. El altruismo. Esto es cuando una persona está haciendo algo que está mal y hace otras actividades que están bien como para no sentirse mal de la cosa que está haciendo. Por ejemplo, si es una persona que se dedica a la cantina,
esa persona sabe que lo que está haciendo pues está mal. O sea, nada más está como fomentando que las personas tengan el problema de alcoholismo. Y para no sentirse mal de hacer esto, puede ser que, por ejemplo, parte de su dinero lo venda a, no sé, a personas que tienen enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Entonces está haciendo un acto altruista que es dar dinero a los pacientes que tienen Parkinson, pero lo está haciendo porque está haciendo otra cosa que está bastante mal. Entonces eso es altruismo. O sea, altruismo como mecanismo de defensa, y otra cosa es un altruismo independientemente de la cosa mala, que eso es otra cosa. Humor es parecido al acting out, que es cuando el paciente tiene un sentimiento y expresa otro. Entonces, por ejemplo, en lugar de que el paciente muestre que está nervioso, se pone, por ejemplo, a cantar. Entonces se está enfrentando a los nervios con estar cantando. Y eso es humor, o sea, un sentimiento por otro. Sublimación es cuando la persona hace algo, o sea, quiere hacer una cosa que está socialmente mal, y para hacerlo va a hacer la misma cosa, pero de forma que quede socialmente aceptado. Por ejemplo, si son mujeres que les gusta estar así como provocativas, o sea, la mujer no puede estar así como provocativa. Eso está socialmente mal, o sea, socialmente no está aceptado que esté nada más así como provocativa. Pero si se pone, por ejemplo, en un bar y ponen música y ella se pone así como a cantar, a bailar, aunque esté socialmente como provocativa, ahí no se ve como mal, o sea, no le van a decir nada. Pero si lo hace como fuera de todo ese entorno, sí le van a decir algo. Entonces ella está haciendo lo que quiere hacer, que es estar así como provocativa, pero lo hace de una forma en donde está socialmente aceptado. Y eso es sublimación. O puede ser, por ejemplo, con los innuendos, o sea, siempre, por ejemplo, está el hombre, está la mujer, y el hombre le dice a la mujer que se ve bonita, o así. Entonces, o sea, el hombre no le puede decir así como, nada más que quiere estar con la mujer así. Entonces le da un innuendo que es nada más como decirle, que está bonita. Y eso socialmente se ve bien, o sea, nadie le va a decir nada por decirle que está bonita. Entonces, digamos, parte de sublimación, o una cosa muy característica, son los innuendos. Y puede ser otras cosas también. Y supresión es, a diferencia de represión, que aquí me faltó ponerlo. Represión primero. Represión es cuando la persona se olvida para siempre de un evento importante pero que fue traumativo. Por ejemplo, si una persona tuvo que ir a terapia con el psicólogo así, digamos, después de que sus padres se divorciaron, y ya pasaron 20 años de eso y el paciente ya no se acuerda, o sea, fue una cosa muy importante en su vida, traumática, pero el paciente está reprimiendo la cosa, y no importa qué pase, el paciente no se va a acordar de ese evento. Eso es represión. Contrastando eso con supresión, lo mismo, el paciente suprime ese evento, pero hay una palabra clave que puede desencadenar el que el paciente se vuelva a acordar. Por ejemplo, si mencionan, o sea, el paciente así fue a la terapia después de que sus padres se separaron, y el paciente pues no se acuerda, pasan 20 años y sigue sin acordarse de todo eso, y de repente se menciona, por ejemplo, el nombre de la ciudad en donde el paciente vivía cuando pasó el divorcio, y eso hace que el paciente se recuerde del divorcio y entonces se acuerda de que el paciente tuvo que ir a terapia. Eso fue supresión, porque o sea, lo tenía suprimido, pero hay una palabra clave o algo que desencadene que el paciente se acuerde. En cambio, en represión el paciente no se acuerda. Y ya se lo vamos más específico en los siguientes videos. Entonces, mecanismos de defensa siempre son de forma inconsciente. Si es de forma consciente, se viene el mecanismo de defensa. Eso ya es otra cosa. Y tiene que durar menos de un año. Si es más de un año, ya no es mecanismo de defensa, ya es patológico. Tenemos las inmaduras, que es acting out, negación, desplazamiento, disociación, fijación, introyección, idealización, intelectualización, proyección, represión, agresión pasiva, regresión, información, reacción, racionalización, y las maduras, que es humor, sublimación, supresión y altruismo. Y el splitting también es inmaduro. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.